Muy buenas noches tengan todos ustedes aquí en su lunes especial, su lunes de conversatorio de Prometeo Cinema a través de Foro Café Radio. Soy el Jinete Tormenta y me acompaña el señor Álvaro Gutiérrez y el señor Oscar Castañeda. Tenemos un tema muy especial el día de hoy, que es lucha libre, y para hablar un poco de eso trajimos a un experto, el señor Steve Austin. Digo, Juan Carlos Hernández, ¿cómo se encuentra usted? Menos pelón, pero... y eso es decir algo. Un poco menos brillante del cráneo, pero... Sí, un poco menos. Muchísimas gracias por estar aquí, Juan Carlos. La gente que se haya preguntado quién era Juan Carlos Hernández en la producción, pues miren, ya pueden verlo en YouTube y en Facebook, justamente en vivo y a todo color, bien iluminado. Merolas. ¿Cómo te encuentras, Juan Carlos? Muy bien, gracias. Y pues también aprovecho para agradecer esta invitación a su espacio, aunque yo esté del otro lado, pero es diferente, es muy distinto. Y pues aquí acompañándolos para este interesantísimo tema. Tenemos un temazo el día de hoy. Muchísimas gracias por venir desde el otro lado del vidrio hasta acá. Sí, ¿no? Muchachos, ¿cómo están ustedes? Pues ya ves, güey, la neta ha sido difícil estos tiempos y la pandemia y todo, pero pues ahí vamos. Sí, Hablamos de nuestros sentimientos. Sí, ¿Están ¿no? bien? Sí. Sí. How is your sex life? No. Muy bien, eso. Me You're gustó su tearing me respuesta. apart, Lisa. Contesta, eso dice mucho. Oh, sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchachos. Estamos un poco apretados, pero ese tipo de cosas nos une como equipo, o no. O Tal todo vez lo no. contrario, o Sí, tal vez no, tal en vez cierto no. cuando no. Sí. Pues el día de hoy, como les comentaba al principio, vamos a hablar acerca de lucha libre. Es un tema muy influyente aquí en la cultura mexicana. Yo estaba muy emocionado para... Casi no me gusta. No se nota, bro. Sí, no, realmente no sé muy poco al respecto. No sabría por dónde empezar. Pero para eso trajimos al buen Juan Carlos. Para que nos platique un poquito acerca de... Vamos a abordar ahora lo que es el negocio como tal, ¿no? Un poco la influencia que tiene la lucha libre. ¿Tú cómo la sientes como tal el mercado de la lucha libre? ¿Cómo sientes esta influencia? Vamos a ir por partes. Pero primero me gustaría que fuéramos justamente del norte hacia acá, ¿no? Todos sabemos que también existe una escena muy grande de lucha libre en Estados Unidos. Y me gustaría que también, pues, la abordáramos un poco. ¿Tú qué nos puedes platicar al respecto, Carlos? Bueno, primero que nada, bueno, el tema de lucha libre aquí en México, pues saben que es a nivel cultural muy, muy fuerte e importante, aunque pues mucha gente pues no comprenda mucho eso porque pues sí tienes que ser como que te tiene que gustar, ¿no? Digámoslo así, y llamar la atención para que obviamente puedas apreciarla. Pero a nivel cultural, pues sí, efectivamente, en la cultura mexicana es bastante, tiene mucho apogeo, es muy seguida, es muy valorada, ¿no? Pues por un tema popular, ¿no? Si lo quieres ver así. Sin embargo, pues ha trascendido muchísimo, obviamente gracias a lo que aquí en México se ha hecho como un estilo propio, que pues, ha trascendido fronteras, ¿no? Y es muy reconocida en todo el mundo, ¿no? Y pues es de las cosas que nos ubican, ¿no? Sí. Sí, dicen, claro, pues, sí. lucha libre y... Perdón que te interrumpa, tenía entendido que justamente es el segundo deporte más influyente en la sociedad mexicana. Es Justo correcto. después del soccer. El tenis, ¿no? Exactamente. El tenis, Sí, de del mesa. ping-pong de mesa. Justo después del béisbol todos salven al amado líder. Exactamente. No, y sí, ahora, ¿qué pasa con otros países, ¿no? En particular Estados Unidos. Bueno, yo empecé a seguir la lucha libre, primero la lucha libre americana, por el tema visual, por el tema espectáculo. Ya sabes, o sea, Estados Unidos tiene una particularidad en todo el tema de entretenimiento que es lo vistoso, la faramalla visual. Go big or Y- go home, totally. Exactamente. Entonces, pues de todo pues, se hace show y por eso pues también pues la industria es grande y es muy reconocida y también pues gusta mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el caso de la lucha libre? Que bueno, pues ahí es wrestling, ¿no? Que pues ahí es como se traduce, pero sí Free fight. tiene como exacto, tiene como algo, no es tan lo mismo, o sea, como tal, pero pues bueno, es la traducción más cercana. Inclusive pues cuando se refieren a la lucha que es así tal cual, no dicen wrestling, dicen a lucha libre. Lucha libre. Entonces pues sí, tiene eso muy marcado. Entonces, ¿qué pasa con ellos?
pues al hacer esto un show muy, muy vistoso, pues no solamente es el tema de la lucha, sino que ya al meter historias, el meter toda la onda de pirotecnia, la onda De las entradas, ¿no? de todas las entradas personalizadas, de cada quien tiene su música. O sea, es algo, es literal, es un show como de ir a ver, no sé, pues sí, al circo, al teatro, ¿no? Y pues porque obviamente también mucha gente pues no le tiene mucha como fe al espectáculo de que pues, es fake, ¿no? Dicen es fake, ya todo el mundo sabe lo que va a pasar, pero no todo el mundo adentro, ya saben quién va a ganar, ya de todo lo que va a pasar y pues sí, o sea, no es como ir a la UFC, por ejemplo, que ahí sí, pues sí te dan y a ver quién gane, ¿no? Pero aquí lo que mucha gente no sabe es todo lo que implica el poder hacer eso precisamente que es planeado. Sí. El entrenamiento que conlleva, ¿no? Y es un entrenamiento muy duro, es muy duro. Yo me acuerdo que en algún WrestleMania metieron, pues habrá sido en WrestleMania 11 o algo así, metieron a un equipo de, creo que fue a los Broncos de Denver o algo así, metieron a todo el equipo a WrestleMania y bueno, pues de verdad estaban como que así, ¿no? Estaban sacando la lengua, no, nomás no aguantaron más de 3 minutos, o sea, continuamente yendo de arriba para abajo y así, ¿no? Entonces, y además, pues lo que necesitas saber para realizar pues, lo que son llaves, lo que son golpes, porque obviamente además de tú cuidarte a ti, de que hagas bien las cosas, tienes que cuidar al otro, porque pues también, si le haces algo ahora sí que bien hecho, como si fuera la vida real, pues te lo puedes pelar ahí. A dormir, ¿no? Sí, como Marley. Entonces, Sí, fibra sensible. Sí, Perdón que te interrumpa. no. Y entonces, pues se combina todo eso, ¿no? Todo el espectáculo con la lucha libre y con pues, la parte coreográfica también. Y pues se va haciendo una industria enorme y que pues llama mucho la atención. Y ya después con los años, pues en Estados Unidos empiezan a meter a más talento a nivel mundial. Entre ellos luchadores mexicanos. Siempre ha habido, desde que yo me acuerdo, mínimo un luchador mexicano en su roster. Después pues comenzaron a meter pues, japoneses también. La lucha libre japonesa es muy reconocida, aunque ahí está el tema de quién le copió a quién. Como que todavía no se sabe si ellos a nosotros a ellos, o cómo estuvo el asunto, porque también en Japón es muy popular y muy reconocida, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a meter talento, se empieza a hacer más grande la industria y sobre todo a tomarse más en serio el tema de entrenamiento. El parte del espectáculo y con los años pues se han ido amoldando mucho a la tecnología y a lo que son tendencias visuales. Entonces, pues no es de que se quedaron, pues eso ya lo vi, sino que siempre innovan mucho. Y luego la parte del tema de mujeres, que eso ha sido como un parteaguas muy bueno, porque es la primera industria que tiene una división femenina como tal. Y cuando comenzó, pues en los finales de los 90 les empiezan a dar un push en lo que se llamaba la Attitude Era, que pues sacaban a las mujeres como pues entretenimiento, más de entretenimiento, o sea, como para verlas, ¿no? Había luchas de almohadas, luchas de Noventas. Por eso era, exactamente, justamente se agarraban mucho el tema sexualidad, que se utilizaba pues también en los programas de tele, en muchos espectáculos. Entonces, pues luchas de evening gown, que era pues, la primera que le quiten el traje de noche, pierde, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, pues no es la tierra, pero con el tiempo pues empezaron a decir, nosotros queremos también más tiempo aire, o sea, más tiempo en el ring, pero pues claro, era limitado porque pues no muy pocas estaban entrenadas y aún así pues no tenían lo que el estamina y lo que sean los hombres, ¿no? Y entonces pues ¿qué pasa? Que ya conforme fueron pasando los años se les dio más oportunidad, les empezó a interesar más la industria por cómo se desempeñaban, porque pues vieron que sí lo pueden hacer, o sea, y les tuvieron confianza de que también pueden hacer las mismas cosas que los hombres. Entonces pues tendrá unos 5 años más o menos que empezó la revolución femenina que le llaman, y ya pues prácticamente hacen lo mismo que los hombres, les ponen las mismas luchas, les ponen, no sé si se han dado cuenta del campeonato femenino, por ejemplo, de la WWE,
es igualito al de los hombres. Es del mismo tamaño, o sea, es igualito, nada más cambia el color. O sea, y antes eran más chiquitos, decía Women's, el de las divas, todo eso. Entonces eso marcó otra cosa muy importante en el tema de igualdad de género, ¿no? Sí, no, porque pues imagínate ver hace 20 años decías, una mujer en una lucha de escaleras, o en la cámara de eliminación, o en jaula, o algo así, o sea, dices, órale, pues cómo, ¿no? Sí. Y pues la verdad es que sí lo han hecho bastante bien, ¿no? Entonces, como tal, como espectáculo, yo pienso que en Estados Unidos es algo, pues la verdad se me hace a mí más entretenido. Mucho más entretenido. La lucha libre mexicana, yo respeto mucho la lucha de aquí por el tema técnico, por el tema de, pues, de todo lo que tiene y aporta a la industria, ¿no? Pero como show, la verdad, no. O sea, y he estado en los programas, en ambos. He estado en Ross y he estado en la Arena México, así como que, o sea, sí, como que sí me da medio flojerita a veces. Pero reconozco que sí han hecho cosas buenas, pero pues, ¿qué te puedo decir? El espectáculo mayor, el que ahora sí que pone en el mapa a este pseudo deporte, como diría Homero, que es un deporte de entretenimiento, ¿no? Como ellos mismos lo dicen. Un poco así, pa. Sí, la verdad es que sí. ¿Sí? Claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Crees que es mejor la estadounidense? Pero por supuesto que sí. O sea, si no, pues lo puedes ver, le puedes preguntar a quien quieras, que claro, que no sea... Místico le ganó a Undertaker. No sé de qué estás hablando. Místico no le ganó a Undertaker. ¿Cuándo le ganó a Undertaker? Siempre le podría, en cualquier momento, cuando quieras le gano. Pues sí, ya que se retiró, ya que está retirado, por supuesto que sí. O sea, la verdad yo no sé de dónde sacas todo eso, porque... Evidentemente pues, hay muchísima más técnica en ese sentido. Pues sí, pues es como dices, pero aún así en temas de entretenimiento, pues la verdad es que no creo que haya ni siquiera un punto de comparación, la verdad. No sé ni siquiera qué tipo de lucha ves, muchacho. Bueno, pues la que te acabo de decir, no sé si estás escuchando o no. O sea, no oyes, no pones atención, ¿o qué? ¿Perdóname? Pues sí, no, a ver, estoy hablando de eso y sales con que, pues sí, pa, pues ¿cómo que sí, pa? O sea, es de verdad, lo estoy diciendo por algo acá. Estás por acá, entonces, si quieres te vaya. ¡Te veo afuera, carnal! ¿Qué pasó? Pues como va. Vale. Vamos a un corte en la siguiente caché de Sonrisas Anónimas. Regresamos, tengo algo que resolver. Bienvenido a la línea anti-coaching. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Puedo resolver mi vida en 10 pasos? No, pero lo transfiero a Disputes. Línea Anti-Coaching, su podcast de confianza sobre salud mental. Si hay gente de administración de empresas hablando de arte, nosotros dijimos, ¿por qué no? Con Angélica Cruz y Said Tapi. Un espacio seguro para quejarnos en grupo. Todos los martes, por todas las señales de Prometeo Cinema. ¿Estás bien, güey? Sí. Y regresamos una vez más aquí a Conversatorio de Prometeo Cinema a través de Foro Café Radio. A veces en la vida hay que enseñarle a tu productor de qué se trata la vida.
Qué redundante. Sí. Pero así es la vida, así es la vida. No te preocupes, yo no te voy a contradecir, todo muy bien. Gracias, amigos. Sí. Perfectamente. Me da gusto que estén aquí, de mi lado. Simón. No como otros. Te estoy viendo, César. ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? Quiero agradecer a Juan Carlos por darse una vuelta aquí a este lado de la producción. Hubo diferencias, pero pues... Hay diferencias, siempre hay diferencias en este tipo de cuestiones, pero pues es importante poderlas limar a base de llaves. Es la recomendación que les daré. La violencia siempre Sí, resuelve un las poco cosas, de ¿no? violencia programada, bien dirigida, Bien como que dirigida, siempre. Sí, siempre nos ha ayuda. quedado de ver eso de ir a lanzar hachas, ¿eh? O sea, sí nos hemos tardado. Sí, la neta. La mera verdad, sí. Pero algo que sí es como bien cierto es de que ahorita desbloqueé un recuerdo. Ajá. Me acuerdo que en la secundaria creo que estaban jugando justo al UFC y a un vato lo estamparon contra un vidrio. Ah, verga. Ajá. ¿En la secundaria? Digo, a la WWE sí. Creo que pasó igual en mi secundaria algo Es parecido. es que usualmente sucede. Es que aparte fue, Sí. aparte como que sí fue esa época en la que nosotros estábamos Ajá, en la pegó secundaria, mucho, ¿no? en la que ya estaba Pietra y ¿cómo se ve? Se apellidaba Sagún, este cuate que narraba en tele Ujú. abierta, cuando empezaron a pasar Raw y WWE en tele abierta. Y pues, Sí, pues ¿qué yo tenía esperaban? varios ¿Qué amigos. esperaban? ¿Qué esperaban? México, jóvenes sin supervisión parental, gente tosuda que tiene la fuerza para poder darle vueltas a otras personas, entonces... Simón. Y vidrios delgados. Ajá. Ahí. Sí, Era de una esperarse, ¿no? línea Era de muy pequeña. esperarse, la verdad. Sí, yo tenía amigos que pues tenían sus calcomanías así, ¿no? De las divas ahí, güey, básicamente. Es que la Kelly, los tazos de los tazos de la Los tazos de la WWE. WWE, sí, Ajá, güey. obviamente. Fue todo un fenómeno. O sea, la Sí, verdad sí, creo sí. que sí es una situación muy extraña. Pero. Lo que me llamó la atención esa vez fue que habían como cartas de Dragon Ball y de WWE así, pero fusionadas, güey, en ese momento. ¿Qué? ¿Qué? Sí, güey, de esas piratas, güey. Un primo tenía un buen de esas, güey. Era como, no, madre. Amo la mercancía pirata. Sí, sí, es hermosa. Los bootlegs son la cosa más Sí, hermosa sí, que hay sí, por sí, ahí. sí, Salud precioso. por la- Salud por ese tipo de cosas. Amigo. Otra vez ¿qué están sucedió? por anexarme, entonces No, ya. no, es por eso te ves tan bañado. Te acabamos de sacar del anexo. Qué bueno que no está rapado. Fíjate, deja Todavía. que me acomodo un poco porque estuvo. Sí, porque te digo, como comentábamos aquí en el corte, parece que cuando llegaste dije, usted me va a decir, pongan Caifanes, entonces, como que no, ya mejor. Un poquito más de orden. Un poquito más de orden, Sí, pero ya, aquí estamos de nuevo para hablar de este tema que es lucha libre y la influencia cultural que ha tenido. Como nos damos cuenta, al final, pues vivimos en una cultura globalizada en la cual no solamente los espectáculos de México nos afectan, ¿no? Sino también tenemos lugares de, bueno, influencias de otras partes del mundo, ¿no? Y una de ellas fue justamente la WWE. Me gustó que pudiéramos hablar un poquito de ello, porque sí fueron un boom muy, muy, muy grande. Y aún así, y aún con eso, la cultura alrededor de la lucha libre aquí en México sigue siendo bien vasta y bien influyente. Bien, como les comentaba, pues al final la lucha libre es el segundo deporte más popular en México después del béisbol. Simón, Béisbol y tenis, y el tenis así en el mismo primer lugar. Un saludo al presidente. Un saludo al presidente. Y hay toda una mitología alrededor. De hecho, la historia de la lucha libre es una historia de justamente, digamos, no sé si llamarle hermandad, pero mínimo sí como complicidad con los Estados Unidos. Digo, al final, al ser vecinos, pues tenemos como mucha situación que se comparte, pero... digo, no solo Texas. Ay. Sí, no solo Texas compartimos. Sí, sí, sí. Pero bueno, muy cerca de Texas. De hecho, esta historia sí nos remite a un poquito así rapidísimo. ¿De dónde nace la lucha libre? Pues su origen viene desde la parte de deporte de la lucha grecorromana. Sí. O sea, desde ahí, que básicamente es un deporte pues muy, muy antiguo. De grecorromano, si les dice algo. ¿No? Y como espectáculo, pues hay algunos referentes, como el espectáculo como lo conocemos aquí, justamente de los enmascarados y de toda esta parte de darle mitología e historia alrededor. Ajá. Incluso hay referentes en el 1800 y cacho, o sea, en la época Manches. porfiriata,
porfirista, Porfiriana. Porfiriana. Gracias, perdón. Porfiteísta. Porfiteísta. En la época porfiteísta, pues, me parece un término que se puede acuñar en Qué este programa. acuñante. Qué acuñador. En la época porfiteísta, justamente hay algunos, pues sí, como indicios de que ya había espectáculos de lucha grecorromana como tal, en circos o en justo carpas andantes, que era un espectáculo que se empezó a generar mucho de ahí hasta por ahí de los 40, 50 más o menos, que eran formas de entretenimiento que iban de pueblo en pueblo, llevándolas así. Sí. Por ahí de la Revolución Mexicana, justamente pues se pagaban como... el otro día vi que había boletos que vendían en Texas para ver cómo se balaceaban de este lado de la frontera. Ajá, durante la Revolución. Estaba bien chido. O sea, veían desde Texas, así se veían los edificios. Polonia. Y veían Tienen Juárez, una idea. así estaba bien. Sí, ideas de Le negocios. ponían su palco, ¿no? Desde arriba. Sí, no, eran cosas así. Ah, pero... como los que están rentando sus azoteas para escuchar a Bad Bunny, ¿no? sí, no, o sea, la idea de negocio siempre ha estado ahí. Pero, pues justamente en este auge de negocios, empieza a salir como unas pequeñas, pues sí, emprendedores que vieron como este tipo de espectáculos como la lucha y que jalaban muchísimo. Entonces, no recuerdo bien el dato, la verdad, se los voy a fallar, pero... pues sí, hay un promotor que empieza a organizar luchas del lado de Texas, en bares y cosas así, bien chido. Y en un inicio también empiezan a haber personajes que se empiezan a hacer famosos, ¿no? Durante esta época. Y como que esa idea da pie a lo que es el consejo en algún momento. Se empieza a hacer toda la legislación para que pueda hacer como una liga como tal de lucha libre, y se empiezan a dar también como estos personajes. La forma en la cual empieza a crecer, y por qué es importante también mencionar a la WWE en esto, porque al final ha sido un espectáculo que ha ido creciendo y se ha alimentado uno de otro. Sí. En ese momento, la lucha mexicana empieza a crecer. Tiene un periodo de pues, gestión y se vuelve lo que es para 1950, 60, es uno de los espectáculos más populares a nivel nacional. Tanto que genera literal rockstars, ¿no? Como lo fue El Santo, fue Blue Demon, El Solitario, El Rayo de Jalisco. O sea, había revistas que hablaban al respecto. Las funciones se abarrotaban. Empieza a haber películas, empieza a haber una explotación de las figuras de los luchadores como superhéroes, hay cómics, hay un montón de hecho, me sorprende que no haya corridos de luchadores. O sea, es una cosa que realmente... Bueno, pero al final sí empezó ya a surgir un poco más hacia acá, pero ya se empieza a ver mucho más en la música, que no sé el por qué. En realidad sí, no sé si tú lo sepas, pero ¿por qué se empieza a asociar tanto los luchadores con la música surf? Honestamente yo no entiendo la relación, pero eso tiene unos 20 años también, que está muy relacionado, ¿no? Justamente, más o menos la onda ahí, adelantándose algunos años, es por toda la influencia agogó que se tenía como en la Ciudad de México, empieza a resurgir la parte, digamos, de la música surf, ¿no? Junto con el ska y demás que existía, como que empieza entre los 90, finales de los 90, principios de los 2000. En principios de los 2000 hay un auge de surf muy fuerte, pero influenciado por esta onda gogo. Y la onda gogo en México se relacionaba a justamente pues los 70s, y en los 70s que era súper popular, los luchadores. Y de hecho, si tú ves así las películas o la creación cultural en esas épocas, pues es también donde empieza a haber como muchísimo... en cuanto llega el color, como que le quitan así auge a los guiones y empiezan justamente a contratar vedettes. Entonces es pues más bien como la idea esta, ¿no? De la fiesta, de la gogo, y a la par lo juntaron con el luchador. Entonces pues básicamente es la idea de la industria mexicana diciendo, esto es lo más popular que tengo, voy a juntar luchadores con vedettes. Y esos eran los 70s en México. Entonces cuando hay un revival de este tipo de ideas, pues se salva, digamos, que el pin-up y todas estas situaciones, y además se rescata en la Ciudad de México específicamente, que es donde hay una gran escena del surf, la figura del luchador.
O sea, más o menos eso. A pesar de que hay influencias, por ejemplo, hay una banda, creo que es canadiense, que se llaman los Blue Demons, que todos tocan con máscaras de Blue Demon. Qué bueno que no se llaman el santo porque estarían demandados. Sí. No me demande. hijo Señor de- santo, al señor hijo del Por santo. decir hijo del santo aquí. por decir el santo. Ahora debemos dinero. Sí. No, y está como bien entretenido como esa parte, porque justo en los 60s, en toda esta época, o sea, fueron 30 años. Imagínense, desde que empezaron en carpas, que ya eran un espectáculo muy fuerte. De ahí a los 60s que se empieza a ver, 50, 60 a que empieza a haber una explotación en cine y en figuras y en cómics y toda esta parte, ¿no? Hasta los 70s donde ya empieza como a morir junto con el cine de oro. El Los ci- guiones. el cine en Sí, junto general. con el cine en general en México, empieza a morir. De hecho, también hay toda una historia detrás, parte de los apoyos que se dieron al cine como tal, de parte de la presidencia y demás. O sea, no todo es culpa de los creadores, también hay No, sí, parte del obvio. Estado ahí detrás, que se fuera como al demonio y ya no había luchadores que nos rescataran. Pero se queda marcada la idea de la lucha en la gente, ¿no? Sigue siendo, conforme más te acercas como al centro, ¿no? de la Ciudad de México, puedes ver la influencia de la lucha en todo. Y como espectáculo, justamente a esta par, se va a lo que es crece, y en esos momentos, justamente ya contamos 70s, 80s, que ya empieza a explotarse también la liga norteamericana. Ellos ven justamente hacia México y dicen, tenemos que llamar más la atención, tenemos que vender más nosotros, ¿no? Entonces también empiezan ellos con toda su carrera de espectáculos, de hacerlo más vistoso. Y es increíble porque después la industria norteamericana termina ganándole en términos de espectáculo. Y es cuando se crea la AAA. La AAA, sí. Que sí. trae muchísimas cosas de la industria norteamericana norteamericana a México, y es por eso que ya tenemos sillas y jaulas y cosas así, y lo vuelve un pastiche bien interesante, porque de por sí la lucha libre tiene una mitología muy específica, o sea, básicamente es una pastorela. O sea, es la lucha del bien contra el mal, así totalmente, ¿no? Representada por estos dos bandos que son conocidos como los rudos y los técnicos. Los rudos, evidentemente, pues son gente que no respeta como tal las leyes que están marcadas en el ring, que aparte siempre varían, ¿no? O sea, siempre de acuerdo como en la pelea, como de, mira, vamos a sostener ciertas reglas. A veces sí, a veces no, a veces me voy a voltear y a veces voy a tardar 40 años en contar el 3, ¿no? O sea, siempre varía de acuerdo al espectáculo. Al final sí hace eso, pero como decía Juan Carlos, pues no deja de haber un entrenamiento súper importante detrás de, o sea, porque para aguantar una obra de teatro en la cual te estás, por llamarlo de una forma, ¿no? Una representación. Una representación, gracias. O sea, por aguantar una representación de una agarrándote a madrazos, pues sí, evidentemente necesitas, y aparte agarrándote a madrazos mientras vuelas y das piruetas, que esa es otra parte muy importante de la lucha mexicana, se volvió muy aérea de pronto. Ajá. Entonces creo que es algo que también representa muchísimo. Yo estaba leyendo que era por, la estatura, ¿no? De los mismos luchadores que se dio esto. Que era como más fácil, ahora sí que derrocar a los grandes, ¿no? Sí, no habla, y de eso también de que habla de una competencia, de estar pensando ya en la competencia principal, que es la industria norteamericana, sí, ¿no? sí. Que siempre, les digo, han estado así como a la par. Al final ya en estos tiempos la lucha libre mexicana tiene su lugar y me parece que es un espectáculo que se disfruta a nivel mundial. Mucha gente viene de todo el mundo y específicamente a ver a la Arena México. Y como también decía Juan Carlos, pues al final se lleva hacia otros lados. Durante los 80s, 90s, justamente hay mucha exportación hacia Japón, por ejemplo. Que fue un fenómeno, o sea, hay fotografías así de Atlantis en Japón. Y aparte es increíble porque muchos luchadores, o sea, son enormes, entonces se veía como también No, incluso está reflejado en el anime, hay uno que se llama Kinnikuman, que son puros luchadores así enmascarados, ¿no? Y aparte, y es que sí, o sea, el hecho de tener temáticas, porque no solamente es la representación del bien contra el mal, sino que además hay algo bien, a pesar de que también existe el personaje, ¿no? En la lucha norteamericana, aquí sí es como sagrado. Siento yo, no tengo no he hecho el estudio ni la tesis al respecto que pueda confirmarlo, pero hay una cultura de máscaras en México muy fuerte, influenciada también por las fiestas patronales y todo este sincretismo religioso que existe aquí en México.
¿no? O sea, pueblos, el baile de los viejitos que nos hicieron bailar a todos en la primaria. Los chinelos, justamente, pues las mismas pastorelas y todo este tipo, o sea, esta onda de ponerte la máscara y que en ese momento el ritual es yo adquiero los poderes y la identidad de este personaje, ¿no? Se ve muy reflejado ahí. Entonces, la identidad de un luchador se ve sumamente influenciada por eso, por el personaje y por lo que representa, ¿no? Entonces, se me hace muy divertido porque yo sí he sido consumidor de cine del Santo, a mí sí me gusta un montón, es muy malo, pero es muy divertido, es muy estúpidamente tan divertido. Malo que es bueno, ¿sí? Exactamente, ¿no? Y aparte de que fue precursor de la ciencia ficción aquí en México, o sea, y tal vez, sí, o sea, son de las personas que hicieron ciencia ficción aquí, entonces está bien interesante esa parte. Y él es así como literal representa el catolicismo, o sea, si analizas las películas, o sea, contra el hombre lobo y no manches, ¿no? O sea, hay una película que me encanta que se llama El Santo contra el Hacha Diabólica, sí. Es como una historia de origen. Entonces haz de cuenta que el santo es la reencarnación de como un caballero, una especie de caballero templario o un caballero de la Santa Inquisición que peleaba contra monstruos y cosas en la época colonial. Entonces reencarna en el santo ya en tiempos modernos. Y esa es como la mitología que se le dieron a partir de todas sus películas. Es la reencarnación de este caballero que estaba en pro de la pues sí, de la Inquisición. De la Inquisición. Ahí. Sí, no, o sea, son cosas que dices, Dios mío, hay que revisarlas actualmente otra vez. Pero... chido la Inquisición. No, pero justamente, digo, por un lado, ¿no? Pero cada luchador tiene como esta identidad, esta mitología, y es todo esto que representa. Y que, pues, aquí cuando hay, por ejemplo, peleas de máscara contra caballera o máscara contra máscara, pues es bien fuerte porque es perder toda esa identidad. Y aunque tú como persona, Juan Pérez, puedas seguir peleando, tu personaje se muere, o sea, es así brutal y es como big deal. Que pierden el honor, ¿no? Sí, o sea... A menos que seas Dr. Wagner y termines siendo un sugar daddy después de eso, ¿no? O sea... Le fue bien, creo que Dr. Wagner fue de las pocas personas que lograron así dar el paso, pero pues aún así, o sea, pues la máscara sigue teniendo como el peso, o sea, como que a pesar de que Dr. Wagner ya no tiene la máscara, su máscara sigue siendo más importante que su rostro como tal humano, ¿no? Entonces, pues es todo por eso es por lo que tiene como tanto interés, de que al final hay un montón de historias y narrativas y presentaciones, entonces es muy divertido como los sidekicks. Y además, pues también los lugares de inclusión que se les ha dado, pues aquí en México específicamente, ¿no? Una de las principales luchadores más famosos del mundo es Qué Monito. Qué Monito, ¿no? Hay un culto alrededor de Qué Monito y es increíble porque pues justamente, ¿no? O sea, más que llevarlo como a lo risible, o sea, sí es como es que Qué Monito es un personaje, ¿no? Que se respeta, ¿no? También tienes la división de los exóticos, ¿no? Personas trans que también dijeron, quiero luchar, quiero representar esto, y es muy interesante porque a nivel histórico, o sea, al final creo que sí culturalmente somos gente que nos hemos agarrado a madrazos, o sea, como que se nos da. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que como cultura seamos unos rijosos? Sí, igual que los irlandeses. Yo no estoy de acuerdo, vamos a agarrarnos allá afuera, ¿no? Como hace un momento. Como hace un momento. Entonces, ese tipo de cosas son las que lo hacen, pues, también que la misma lucha sea como esta representación y catarsis, ¿no? O sea, hasta como medio no solo de entretenimiento, sino también como medio artístico. Y se vuelve muy interesante, o sea, al final es un fenómeno. ¿Cómo ha sido su experiencia de ustedes del vivir esta parte? ¿Y dónde creen que permee más este tipo de ideologías en nuestra cultura? Date, Álvaro, date. No sé, hoy sí me sentí muy cuestionado, así como en la primaria y cuando no traes la tarea y así, maestra, ¿ahora qué digo? ¿Cuál es tu experiencia con la lucha libre, Oscar? Yo veía mucho la lucha cuando era niño. La verdad es que ya siendo un poco más grande, como que le perdí un poco más el paso. Sí, creo que y también es que creo que ahí tiene mucho que ver eso que ustedes mencionaban sobre el espectáculo, porque uno al final, como niño impresionable,
lo que pasaba era que estaban las luchas y decías, ay, las del consejo, ay, qué hueva. Y ya, o sea, al menos eso era lo que a mí me pasaba. Entonces ya era como de, bueno, la AAA todavía tiene cosas que la hacen distinta de la WWE. Sí, sí. URL rata alada. Pero después de esto, o sea, cuando siento yo que cuando hace el boom de la lucha estadounidense en México, lo que pasó fue que quisieron hacer que la lucha libre de la AAA se pareciera todavía más a esa lucha. Entonces ahí como que ya fue cuando yo le perdí un poco más el paso porque dije, es que no me gustan las luchas gringas. Entonces, ¿por qué me ponen eso que hacen las luchas gringas acá? Y ahí fue cuando le perdí yo un poco más el paso. Entonces, todavía sigo viéndolo yo por el lado... ¡Ay, Dios! Creo que el estudio está a punto de caer. Eso sería histórico. Gran transmisión desde el fin del mundo. Ay, Dios. Sí, entonces como que ya después de eso lo que empiezo yo a verlo más es exactamente como el elemento cultural que está ahí dentro de la sociedad y que de cualquier manera, por más que intentes ocultarte, tenía yo un profesor en la carrera, un saludo al profesor Ali Hernández, un máster por siempre, que te mencionaba, ¿no? Siempre tienes que saber acerca de todas estas cuestiones culturales de México porque no sabes quién te va a preguntar. Así como no puede no gustarte el fútbol, de cualquier manera tienes que saberlo porque un poco de eventualmente fútbol, sí, claro. alguien puede preguntarte sobre eso. Sí. Y Mexicano, fútbol. Ajá, Ya. exactamente. Y precisamente lo mismo, ¿no? Mexicano, lucha. Entonces, es conocimiento que debes tener ahí, tienes que estar actualizándote un poquito de repente, aunque sea sabiendo quién pelea, quién no, si el perro Aguayo Junior sigue vivo o no. RIP. RIP. Sí, la neta, sí. Sí. Güey, sí. Ese tipo de cuestiones en las que tienes que estar un poco actualizado y sabiendo, ¿no? Porque yo, debo confesar, nunca he ido a las luchas. Al box sí, ese es bueno, ese sí me gusta. También está bien chido. Sí. Que también es Muy, muy muy mexicano. Sí. Sí, o sea, yo creo que debe ser el tercero. Sí, No he hecho la de hecho. encuesta, Pero ahí está, pero güey. seguro sí es como el tercero Sí. por ahí. Ahí déjenos en los comentarios si les gusta más el box, si les gusta más las luchas o pues el béisbol, ¿no? También. Gran deporte, ampliamente practicado en el centro de este país desde hace... Y el sur, Sí, claro. sí, ¿no? O sea, Sí. amplísimo. Entonces ahí déjenos en los comentarios cuál es su deporte favorito, qué deporte les gusta, ya saben. Sí. Ahí estamos comentando y contestando, ¿no? Claro que sí. Sí, no, totalmente de Ujú. acuerdo. Álvaro, ¿cuál es tu Pues experiencia? el mío sí fue como más corto, creo, porque sí fue... O sea, yo me acuerdo como de 5 años que me gustaba el octagón, yo creo, güey. Y ya, güey. Y héroe fue octagón por 5 Sí, por minutos. 5 minutos, Ajá, güey. y ya. Y ya después cambié, Y ¿no? luego vi Evangelion. Luego vi Evangelion a los 6 años, güey. Y se acabó todo, todo Todo todillo. todillo. Ajá. No, sí, fue muy corta como esa. Y en la secundaria yo lo odiaba, güey. O sea, directamente de la WS. No me podían acercar nada de eso a mí, ¿no? Porque no me gustaba, güey. Sí, era un niño muy raro, güey. En exclusiva. En exclusiva. Aquí Álvaro, está. ¿quieres hablarlo en este momento que hablemos o de esperamos a otro No. programa? ¿Otro momento? Ok, Otro sí, momento, suena bien, ok. suena bien. No, y aparte eso habla mucho de la sobreexplotación de Ajá. estos elementos, o sea, y que el... Chale, yo era un niño hipster, ya me di cuenta, güey. Vale madres, güey. Eras hipster antes de que Yo era fuera hipster antes de que fuera hipster. Sí, güey. totalmente. ¿Qué hipster ¿Qué es hipster? Eso es meta hipster, proto hipster. Proto-hipster, Sí, Álvaro, el sí, proto sí, sí. hipster. No, y aparte, se habla mucho de la explotación, Ajá. o sea, y de que te quieran meter a fuerzas ciertas cosas. Y también habla de un choque cultural, Ujú. porque incluso, aunque digamos que no lo sigas, te gusta Octagón, ¿no? Ajá, te gusta digo, sí. un luchador. O sea, Ajá, si le exacto. preguntas a cualquier persona, Sí, o puede sea, que, pues, al ese final me de caía cuentas bien, sí ¿no? influye, ¿no? Sí, 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 Quieras tienes- o no, porque estás en ese contexto. Exactamente, tu contexto cultural y aparte y llega otro tipo de influencia parecida. Hay un choque muy marcado, ¿no? Ajá. Y en muchos casos, pues, se adopta porque lo ves como el símil Ujú. y dices, ah, claro, puedo empezar a investigar y a ver más y ya te empiezas a jalar como a ciertos otros lados. Sí. O en su defecto como tú, o sea, pues lo rechazas y ya terminas rechazando como, pues todo, ¿no? O sea, tanto, Ah, tanto la exacto. norteamericana Sí, como la están todos mexicana. estos lados, a final de cuentas, ¿no? De pues lo que pasa en estas circunstancias. Claro que sí. Vamos a un corte. Les tenemos una sorpresa. Hemos estado preparando un proyecto muy importante para nosotros. Y pues justamente hablando de lucha libre,
se viene algo especial. Se vienen cosas de tamaño regular en este programa. Cosas de tamaño estándar. Cosas de tamaño estándar. Vamos a ver el siguiente promocional. Y regresamos aquí a conversatorio de Prometeo Cinema a través de Foro Café Radio. Regresamos aquí a conversatorio de Prometeo Cinema a través de Foro Café Radio. Juan Carlos, espero que esa lección te haya enseñado un poco al respecto de respetar al talento. Sí, bueno, pero lo bueno es que así se resolvían las cosas siempre. No, ya aparte, ese tipo de cosas siempre hace más cercanos los amigos, ¿no? O sea, siempre después de unos putazos como que la amistad es más grande. Amigo, mangas de camisa y a beber cerveza. Sí, pues sí. Así es, la neta. Si así se resolvía todo, todo se resolvería más rápido. Sí. No, y aparte sí, ya los tiros no son como antes. No es que ahora puro mañoso. Puro mañoso, ya te agarran jalan la playera, sí, te sacan el filero y todo. Ajá. Sí, no, que van a quedar esos tiempos bonitos donde se agarraban al tiro y así limpio, así, primero que perdiera. En el baldío. En el baldío sí, o atrás así de la secundaria, pero pues, ya quedaron. Pues muchas gracias, bienvenidos aquí a Conversatorio de Prometeo Cinema a través de Foro Café Radio. Les voy a contar un poquito acerca del Preparental World Tour. Es un proyecto que hemos estado trabajando ya desde el año pasado. Va a salir en marzo. Muy pronto van a ver ya el promocional. Digo, esto es como un preview. Me moría de ganas de enseñárselos. Pero... Sí, está temblando la mano. Sí, ya estaba así, ya me estremezco. Ya quería como enseñarles el Preparental World Tour. Es justamente una colaboración con el señor Johnny Lewich, que muy pronto también van a ver un capítulo especial, una entrevista que le hicimos. Él es un productor de maquillaje, profesional. Sí, el profesional de maquillaje de efectos especiales. Y pues tienen esta idea del Preparental World Tour, que es básicamente de ir a descubrir el mundo, ¿no? Antes de que ellos se vuelvan padres. Entonces está muy interesante porque nos estamos metiendo justamente a un montón de culturas. Empezamos con México, justamente vamos a tener ahí varias cosas interesantes. Fuimos a las luchas, fuimos a Xochimilco, fuimos a hacer varias cosillas. Vamos a estar en Oaxaca y ahí nos vamos a estar yendo como por Latinoamérica a ver hasta dónde llegamos. Entonces, pues estamos produciéndolo y está bien chido, bien interesante. Y ojalá, pues, les guste muchísimo. Así que les vamos a dejar en Prometeo Cinema. Síganos todas las redes sociales porque ahí vamos a estar subiendo todos los promocionales y toda la información de acuerdo al Preparental World Tour. Y pues nada, yo estoy emocionado. Ustedes, muchachos, yo estoy emocionado por eso. Muy emocionado. Sí, se ve. No es cierto, en real sí estoy emocionado. Sí, no, la verdad es un proyecto bastante bonito y que pues ya me moría de ganas de compartirlo con ustedes. Entonces, pues nada, continuamos con este bonito tema de la lucha libre. Ya vimos un poquito de lo que es el contexto, ya vimos un poquito también del contexto de la lucha norteamericana. Y sobre todo me gustaría ahorita que viéramos también los impactos culturales que ha tenido, ya medio los repasamos de rápido, pero pues un poquito de ahora sí ver, ya hablamos de la competencia, ¿no? Pero creo que me gustaría que habláramos ahora un poquito así de las alianzas que ha habido también como de la lucha entre las diferentes ligas, ¿no? Ahorita fuera del área nos contabas justamente una historia de quién si eres fan en la lucha en mexicana. México, sí. No, bueno,
como te decía, el estilo mexicano es clave porque pues, ya todo lo que explicabas acerca de dónde viene y todo eso, bueno, pues ya te da una idea de por qué esto, inclusive por el tema de los rivales, ¿no? Que de hecho, pues eso también, a la hora de que algún de los luchadores japoneses y los mexicanos se han ido a Estados Unidos, por ejemplo, son cosas que les han servido mucho. Ujú. Como en el caso de Místico, que es el luchador que más me gusta aquí en México. Claro, en su época de apogeo, Ujú. que de hecho pues se lo llevaron a la W, y ahí hubo, por ejemplo, un problema de que él tenía una barrera ahí, que era el tema del lenguaje, porque si no sabía hablar, no sabía hablar inglés. Espero que ya sepa algo. Pero ese fue un problema que tuvo. Hay muchos ¡Místico! luchadores. ¡Si ocupas! ¡Ey, Místico! Místico! ¡Místico! ¡Ey! ¡Si ocupas clases! Él te puede dar. No, I can't. Entonces, lamentablemente no pudo explotar su potencial, porque obviamente cuando vinieron los ejecutivos de la WWE, vinieron por él exclusivamente. Y a ver más talento, pero a él en especial lo venían a buscar mucho por todo, pues obviamente todo el estilo que tiene, muy similar a lo que hacía Rey Mysterio más joven, y por eso le estaban dando auge más a los luchadores con máscara. Entonces con él, a él le vieron mucho potencial. Entonces como obviamente Rey Mysterio pues él siempre nunca ha tenido problemas, vaya, con los luchadores americanos, aunque midan 2 metros. Pues digamos, pues es lo mismo. Sin embargo, aquí también le costó mucho trabajo todo eso y pues lamentablemente eso se veía. Entonces, pues también eso es un tema de acoplarse, y que también lo aventaron al ruedo casi cuando llegó. O sea, al día siguiente, bueno, sales. Y pues no, la verdad es que tienes que tener precisamente, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, no. Es de la galaxia. No, pues es como si entras a trabajar a cualquier lado y pues tienen que darte capacitación, pues cuál, pues ahí pues tienes experiencia. Discapacitación. Sí, son de la amplia filosofía de aprender sobre el ruedo, ¿no? Sí, Ajá. sí. Sobre la marcha. Sí, no, pues órale, ahí como Súper puedas. mexicanos Y esos. pues, sí. Y la verdad, pues sí, no le fue muy bien. No le fue muy bien allá. Pero, pues hay otros casos que sí, se han hecho intercambios también cuando también ha habido cosas con AAA también, con CMLL, que ha habido, pues son presentaciones más bien a nivel fronterizo, casi, Sí, normalmente. que se armaban los como house shows. Sí, la frontera tiene una escena muy grande en ese tipo de aspectos, ¿no? O sea, como que sí, ese espacio, así como empezó en la historia, sigue siendo como esa parte de intercambio, ¿no? Ese es el lugar en el cual la lucha convive y estas dos culturas conviven un montón, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, Rey Mysterio, pues él es mexicano, pero él pues, prácticamente se estuvo en AAA, pero se formó en la lucha americana y tuvo mucho que ver acá porque él pues prácticamente pues, andaba por los lares de Tijuana, San Diego, ¿no? Entonces, pues eso le ayudó muchísimo, por ejemplo, ¿no? El nivel de la cultura lo entiende perfecto de allá, y pues no tuvo problemas en desarrollarse. También había otros luchadores de aquí, que Calixto, por ejemplo, no sé si ubican a Calixto, él también era alguien todavía más chiquito que Rey Mysterio, o sea, pero también era muy bueno, o sea, pudiendo luchar con otros luchadores, pues, el doble o triple de su tamaño, es impresionante. Entonces, la exportación de talento, tanto mexicano como pues, de varios países, incluso de Europa también es muy importante. Ha resaltado también nuestra lucha libre, ¿no? Como que sí, y además lo mejor de todo es que con los años los mismos luchadores americanos pues ya han adoptado ese estilo. O sea, hay mucho luchador volador, por ejemplo, o sea, que hacen cosas increíbles volando, más en la parte indie, que en la W obviamente sí, antes se permitían hacer más de esas cosas, pero claro, como se volvió ya PG-13,
pues ya hubo cosas que quitaron y ya no se podían hacer. Ahí como que, pero pues claro, era para niños ya. O sea, ya se fueron más al público infantil para, pues obviamente, más dinero, ¿no? Me encanta el término lucha indie, güey. Suena bien chido. Sí, en los circuitos indie, pues obviamente como Ring of Honor, por ejemplo, que era super indie, bueno, lo es. Impact Wrestling. El Canes de... El Sundance de la lucha libre. Impact Wrestling y bueno, pues antes WCW, que bueno, también era como la competencia de WWE, que fue absorbida totalmente. Y ahorita AEW, que es como, pues ahí se van como, yo lo veo más como a los corridos. Bueno, pues te corrí, te vas a la AEW. Pero hay una parte que, ¿cómo llamarla? De cultura que también adoptaron muchísimo, inclusive pues en sus entrenamientos. O sea, ya hay personas que tienen mucho de los luchadores mexicanos. Si tú te puedes fijar en algunos trajes, pues algunos también han utilizado máscara, aunque pues digo, no dura mucho, pero sí son máscaras tipos mexicanas, trajes muy vistosos con diseños muy garigoleados. Sí, muy parroquesco. Exactamente, que hacen alusión precisamente a los trajes mexicanos, ¿no? Y entonces la influencia ya es vasta. Entonces, sí, es bilateral, o sea, se va como desde se allá van para acá. nutriendo, ¿no? Exactamente. Sí, porque antes no sé si te acuerdas la diferencia, pues antes en los 80s, cuando Hulk Hogan, por ejemplo, estaba, Sí. pues, ¿tú te acuerdas? Ahí sí eran, pues prácticamente era el tema de golpe, toma y daca, vas, patada, Sí, golpe, muy rígido. machetazo, y, o sea, cosas muy, muy X, muy... Sí, y en cambio aquí en México, desde que se institucionalizó, siempre ha sido el espectáculo de... O sea, las llaves, aunque antes no era tan volador el asunto, o sea, las llaves sí eran como muy marcadas. Exactamente. O sea, sí marcaba. Y la lucha libre técnica en Estados Unidos también, y también en Reino Unido y en Australia, ha agarrado mucho auge. Antes del tema de volar y eso, pero el tema de llaves... también sí ha sido todavía más adoptado que el tema volador, porque bueno, el tema volador, pues sí, tienes que ser determinada constitución a veces, aunque hay veces que no, yo he visto hay gente grande haciendo bien acá, sí, como de ropero. Sí, es muy impresionante. No, y además, como decías, la parte del entrenamiento, o sea, a mí aquí hay 3 cosas que me gustaría como marcar mucho. Una de entrenamiento, como ya hablábamos del box, o sea, justamente creo que a nivel deportivo, los métodos mexicanos de entrenamiento son un misterio por cómo funcionan, pero funcionan. Ajá, o sea, sí, porque no es como una disciplina rígida, ¿no? En el sentido así de es que a fuerzas tienes que hacer eso. O sea, creo que sí es como una disciplina muy laxa en ciertos momentos, muy experimental en otros. Creo que existe un valor de creatividad muy grande en la parte de entrenamientos a nivel mexicano, tanto para el box, incluso la UFC también ha adoptado ciertas cosas. O sea, lo que tenemos como de Abel, no me acuerdo su apellido, pero ahorita acababa de ser campeón, se lo quitaron ya. O sea, la marca de estilos de pelea del mexicano como que sí habla mucho de la creatividad, del pensar en eso, ¿no? Y el mismo estilo de volar, el mismo estilo de tomar pues tengo una complexión de cierto rango. ¿Cómo le hago para tumbar a un vato así de 200 kilos y 3 metros, ¿no? Entonces, el entrenamiento como que se marca mucho para ese tipo de cosas, ¿no? De ver cuál es la solución para hacer esto, para cambiarlo en un momento, ¿no? Se ve en los boxeadores, se ve pues, en todo este tipo de circunstancias. Eso por un lado. Y lo otro, me gustaría hablar mucho de la influencia que sí ha tenido la lucha libre en la cultura popular en general. Ahorita el ejemplo más inmediato que se me ocurre es Rob Zombie, ¿no? O sea, en sus primeras etapas como que también se influenció no solo por el cine de horror, no estadounidense, el slasher y demás, sino también el cine de luchadores. O sea, se ve, tiene un video específico donde hay un luchador no manejando un tractor, creo. Sí. ¿No? O sea, y lo que comentabas, o sea, el hecho de que ya hasta los mismos trajes de pasar de colores sólidos y mallas o puro cuero hacia el estilo X-Men, ya hay como garigoleos, hay diseño, hay cosas que son heredadas mucho, sí, de
de varias iconografías mexicanas, ¿no? De esa mezcla que también pues se ha dado, ¿no? Entonces es como bien interesante el cómo se alimentan y se van como complementando, que es bien importante para mí. Yo considero que es como muy importante el hecho de justo no siempre estar peleando con ese tipo de cosas, ¿no? La lucha libre se me hace un terreno, como justamente un terreno fronterizo, Sí. Vampiro fronterizo. Las noches El buenas. vampiro fronterizo. Oh, Dios, what? El vampiro fronterizo. No, se me hace un espacio justamente en el cual se puede intercambiar ideas y se pueden alimentar. Porque como decías, al final, pues sí, a Místico quizás no le fue increíble allá, pero acá sigue siendo un fenómeno, acá sigue siendo un elemento de... pues sí, es un ícono totalmente, ¿no? Y aunque ya, digamos, la gran época de los luchadores pasó, él sigue siendo top star, ¿no? Y aún existe Psycho Clown, y aún existen como varios otros que mantienen... Perístico, o no sé cuál es el otro. Hay otro que es místico, pero no se llama, se llama superístico. Superístico. No, Místico por dos. Si alguien lo sabe, que lo escriba. Sí, en los Místico de comentarios. reino negativo, güey, algo así. Mega místico. Mega místico. ¿No? Y justamente eso habla mucho de cómo evoluciona la cultura, del cómo se alimenta y del cómo adopta cosas de donde puede para expresarse. Y tiene que haber influencia siempre, porque si no te estancas, ¿no? O sea, tiene que haber, pues, no te puedes quedar en lo mismo y pues tienes que crecer, ¿no? Porque si te quedas ahí, pues, aquí en México, cuando hace un momento lo decía, tuvo una época que la compró Televisa, compró derechos de Raw y Azteca compró de SmackDown. Así que también coinciden sus colores, ¿no? Estaban como que probando cómo jalaba eso. No pegó así, yo no vi que pegara tanto. Tuvo una época de que sí jaló, pero jalaba cuando era más underground. O sea, underground me refiero a que efectivamente no la pasaba Cuando no estaba en tele abierta, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque Lucha que indie. me mama bueno, aquí bueno, no es como lucha indie, pero pues antes la pasaban en USA, en vivo, en finales de los 90s. Después como la bloquearon, no sé qué hicieron ahí, empezaron a pasar de una hora y después ya no lo pasaron. Yo creo que ahí es porque agarraron la oportunidad de hacer eso. Pero ya después ya fue pasando más el tiempo y por alguna razón dejaron porque sí venían a México y hacían house shows y sí se llenaban, o sea, se llenaban muy, muy cañón y todo, inclusive hicieron un Raw aquí. De hecho, a mí me tocó verlo en Palacio de los Deportes. De hecho, sí vi a Undertaker. Sí, o sea, a mí me tocó un Palacio de los Deportes. Exacto, o sea, sí fueron muchos años que estuvieron viniendo y te digo, hicieron un Raw televisado. Ahí me puedes ver ahí en Ringside, de hecho ahí salgo por ahí. Salgo por ahí, de hecho. Mira, Sí, yo. acá todo desenfocado y movido por ahí sale. Esa mancha de color rosa, Ese era un yo. poquillo, con un poco morado. Ese soy yo, vato. Y entonces Ajá. hicieron, ya después como que bajó mucho la popularidad porque como que ya, pues no sé, algo pasó ahí que ya no era tan misterioso, que ya era más comercial aquí, por ese tema. Se hizo pues, mainstream, básicamente. Es que sí es real, porque Ajá. por decir, yo siento que por decir, cuando nosotros estábamos en ese inter de secundaria prepa, o sea, hace 10 años, 12, Sí. no tienen por qué saberlo, unos cuantos, fue ese boom en el que de plano están en los tazos, están en las papas, están en Sí, los exacto. cuadernos, o sea, porque lo Pues veías, como tus justo lo que me compañeritos. pasó a mí, que me terminé hartando, ¿no? Básicamente. Ajá, o sea, Ya estaban vendían en todos merchandise lados. en Ajá. Liverpool, creo. No, ya está, o sea, pues de hecho, o lo que decíamos, los bootlegs, o sea, ya en todos lados había mochilas de esas así, Sí. piratas del Undertaker, ¿no? Entonces, Con ya- Goku. Ajá. Bueno, y escucharlo con Pietra era así te quieras matar, o sea, no manches, porque pues obviamente los comentaristas en español siempre fueron los... Y Javier Sagún, claro. en paz descanse. También. Ah, Sí. sí. Sí, también. Mucha gente ha muerto, güey. Sí. Horrible. Sí, hay mucha gente que antes estaba viva, güey, y que ahora está Güey, muerta. hay que hacer un in memoriam. Eso pasa. Suele pasar. Generalmente sucede, pero sí. Güey. In memoriam de la gente de la que hemos hablado en Sí, este güey. No mames. Y entonces, pues te digo, la lucha, también tiene mucho que ver la lucha libre local, obviamente, que también
empezaron a hacer más cosas, pues más tema agringado, o sea, aunque... Sí, el ¿no? intentar marcar ese espectáculo. Aunque claro, siempre, yo nunca he visto que sí lo hagan así, tal cual. Pues yo no sé si es presupuesto o no Es tienen que- tanto staff. No, sé, es porque- que, o sea, yo ahí creo que sí es una lucha cultural. O sea, porque también, o sea, hablando de la búsqueda del espectáculo, lo que hablamos el otro día, hay un video que ahorita está muy circulando mucho de la WWE de un vato que tiene como un Ah, calcetín sí, es de un serpiente calcetín. y hay dos güeyes así tocando la flauta y va ese uno güey... como de un Ajá. lado y al otro, Entonces ¿no? se ve ridículo, o sea, la verdad, honestamente, se ve muy ridículo. Y aquí en México también está mucha digamos que la cuestión ceremoniosa de la máscara, ¿no? Del hecho de perderla. O sea, a mí me tocó ver justamente cuando se la quitaron a Dr. Wagner y pues toda esa parte, la tensión y el drama, entonces pues no deja de mantener ese sentido, ¿no? O sea, sí seguimos, por un lado seguimos buscando el espectáculo, pero por el otro lado también seguimos marcando Sí, ese valor. Conservas La el tradición, estilo. ¿no? La tradición, exactamente. No, si algo tenemos en México son un montón de tradiciones. Sí. Y varias Aferrados al cuestionables. pasado. Varias cuestionables, pero. Cultura aferrada Y al otras pasado. chidas, sí, ¿no? Otras chidas. Pero, digo, ya como para terminar, me gustaría nada más marcar el hecho de que en este mismo auge, pues también hay mucha mano de las empresas dueñas. Al final, el problema sí es el capitalismo, otra vez, amigos, ya, porque, pues también habla de la condición de si bien ya hablamos de todo lo bueno y que los deportistas lo hacen con esta fuerza, con esta disciplina, con esta creatividad, ¿no? Pero al final, ¿quiénes son los que se están llevando todas las regalías, todo el tiempo de televisión? Pues son las empresas, ¿no? Y marcan en una... tuvimos justamente dentro del Preparental Tour, tuvimos una entrevista con unos maestros de lucha libre, que ya lo verán, por eso véanlo cuando salga. Simón. Justamente ellos nos hablaban de que ellos tienen este proyecto de lucha ahí en Iztapalapa, para poder sacar como a los morros del barrio de las drogas, de todo eso. Sí, Fuimos que hagan justamente, algo. fuimos justo a entrevistarlos y estuvo bien chido, porque uno de ellos se llama Orcus y él trabaja directamente con la delegación, o sea, él es ahí Sí, funcionario, servidor público. él es servidor público y luchador en las Luchador noches. en las noches. Y es lo que platicábamos, o sea, Batman. sí, exactamente, ¿no? O sea, es ese tipo de cosas de aquí en México, lo que comentabas, ¿no? Por eso me mama el término circuito indie, porque la lucha indie toma también una connotación bien importante, porque literal los circuitos indies sí están intentando hacer labor social, están intentando darle como este sentido de vida a los morros, a nuevas generaciones, y creo que también por eso es tan importante el deporte, ¿no? Y la música aquí, ¿no? Siempre es como esa oportunidad, la cultura siempre se ve como esa oportunidad de... No, puedo bueno, salirme que le den del eso al deporte, desmadre. porque el deporte por sí aquí pues luego es cuestionable cómo lo manejan. O sea, Exactamente, entonces la es mejor compañía. que la gente que no tiene que ver con las instituciones deportivas y así es la que fomenta eso. Sí. Y pues eso es lo que claro, en otros países pues eso lo hace desde el mismo estado, lo hace el gobierno, ¿no? Entonces, qué bueno que pues sí, o sea lucha libre, box, lo que sea. Pero pues golf, béisbol, cricket, polo, Golf indie, güey. Oh, Dios. No, Oh, entonces Cristo. sí es importante también cuestionar como todos estos elementos, porque hay un montón de historias ahí es que me quitaron el nombre. De hecho, a Místico le pasó también un poco eso, ¿no? O sea, no podía utilizar su nombre con una empresa, así que tenía que utilizar otro con la otra, si quería seguir chambeando. Eso es común, ¿no? Depende de Sí, quién le puso el nombre, ¿no? Porque por Sí, ejemplo, Sin Cara, pues exactamente. se lo puso la W, lo heredó después otro cuate que después lo veías, o sea, lo veías y ya después vuelve a salir Sin Cara y sí como que creció 10 centímetros. Sí, exacto, ¿no? Decías, Y ok. y ves la parte de que se vuelve un elemento desechable, ¿no? O sea, como que le quitan toda esta cuestión mística, valga la redundancia, ya que hoy es el día de redundante, ¿no? A los elementos, pues, que envuelven este deporte y, pues, este espectáculo. Entonces, las empresas son malas, amigos, excepto cuando no, pero normalmente sí. Bueno, y eso es que aquí el único problema de aquí es que lo que sí en los shows de lucha libre en AAA, yo veo más publicidad en las pantallas que Sí. imagen de los... Sí, o sea, Eso estamos sí va a hablando quedar así, de sí. prácticas bien complicadas y de que al final es gente que está rompiendo la madre,
como siempre, y no están recibiendo lo que pues se merecen. Entonces es importante también verlo desde ese sentido, ¿no? El apoyo y estas cosas siempre son importantes a los individuos que lo hacen, no tanto como las compañías, amigos, no defiendan compañías. No. Pero, pues, se nos acabó el tiempo. Qué raro. ¿Cuándo? Juan Carlos, bueno, muchísimas gracias por venir aquí, Un placer. por darte la vuelta de este lado. El pegar los micros Sí, como ya. para todos Sí, lados. para todos lados. Amigos, gracias por venir una vez más. Aquí estamos, ya sabes. ¿Cómo Tengo va? un grillete en el pie, yo no me voy. Está bien chida tú. Solo me cambian la playera, sépanlo. Eso es completamente cierto. Por eso no apoyan a las empresas. Es cierto, tenemos muchos servicios para ustedes. Cómpranos cosas. Quiero agradecer a César Grajales en los controles, Juan Carlos Hernández en la producción de este programa. Y acompañándonos Y aquí esta acompañándonos esta noche. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias por un lunes más. Vamos por más. Y pues nada, yo soy Said Tapia. Álvaro Gutiérrez. Oscar Castañeda. Nosotros. And that's the bottom line, because JC said so. Muchas gracias. Nosotros somos Prometeo Cinema aquí en Foro Café Radio. Esto fue Conversatorio. Nos vemos el próximo lunes. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Demandados.